Electroestimulación muscular EMS. Hasta hace poco, la estimulación de las fibras musculares con electricidad estaba reservada para los deportistas de élite. Desde siempre, este método se ha destacado por sus beneficios para la salud, en especial para mejorar la resistencia a lesionarse de los tejidos blandos y una reducción de la fatiga muscular que permite mejorar el rendimiento del atleta. Hoy son muchos los equipos de electroestimulación que permiten que cualquier deportista aficionado pueda estimular eléctricamente su musculatura y así aprovechar todos sus beneficios. Pero, ¿qué es la electroestimulación muscular? Hoy conocerás todo sobre ella, en especial las razones por las que deberías comenzar a usarla. ¿Qué es la electroestimulación muscular EMS y para qué sirve en fisioterapia? La electroestimulación muscular o EMS es una terapia que consiste en estimular las contracciones musculares mediante el uso de electricidad, de modo que se consiga un efecto de actividad e hipertrofia como en el gimnasio, pero sin la necesidad de ir a ningún centro deportivo, lo que significa que puedes poner a trabajar tus músculos sin salir de casa. Lo que se busca es una contracción limpia que simule la que se consigue al correr largas distancias, levantar mancuernas o hacer sentadillas. Sin embargo, el efecto no es el mismo por la sencilla razón de que al movernos y ejercitarnos conseguimos una activación total del músculo, mientras que las descargas eléctricas de la EMS solo logran hacerlo en un porcentaje y no en la misma intensidad. Sin embargo, hay pruebas médicas que respaldan unos resultados que, si bien no son tan exagerados como el marketing los quiere vender, siguen siendo sumamente beneficiosos para la salud y brindan una alternativa para esos días en los que no se puede entrenar con regularidad. Tipos de electroestimulación muscular. ¿Cuáles son todos los métodos utilizados? Estimulación eléctrica transcutánea, TENS. La estimulación eléctrica nerviosa transcutánea o TENS es una terapia en la que se utilizan corrientes de alta frecuencia, pero con una intensidad por debajo del umbral motor que se aplica de forma superficial y que no genera una reacción de contracción en el músculo como la EMS. Su aplicación no se enfoca en el fortalecimiento de las fibras musculares, sino más que todo en el alivio del dolor y en la estimulación de las células para la recuperación de las mismas en escenarios de lesiones como distensiones, desgarros y otras dolencias en los tejidos blandos. La aplicación de la máquina TENS siempre debe ser dirigida por un especialista, ya que la corriente usada debe cumplir con ciertos parámetros de colocación de electrodos, la forma de onda, la frecuencia y ancho de pulso, intensidad de corriente y la duración y la frecuencia por sesiones, que deben ser perfectamente optimizadas para conseguir los efectos deseados. Estimulación eléctrica neuromuscular NMES. Esta es una terapia en la que se aplica de forma transcutánea corriente de alta o baja intensidad, pero en esta ocasión si se busca la contractura del músculo entre un 10% y 60% de su capacidad máxima. Al igual que la TENS, la potencia y frecuencia de la corriente no genera riesgos para el sistema nervioso central. En un principio, esta terapia era utilizada para conseguir una ligera activación de los músculos en los primeros días después de recuperarse de una lesión muscular, ya que la baja intensidad de las contracciones es ideal para evitar una vuelta a la acción que genere recaídas. Sin embargo, en la última década se ha demostrado que también puede tener efectos beneficiosos en el rendimiento deportivo. En 2016 se publica un artículo de opinión, Baldman y Cole 2016, en el que los autores afirman la efectividad de la NMES para mejorar la resistencia aeróbica tanto de deportistas de alta intensidad como de personas que no ocupan demasiado tiempo en el entrenamiento físico. Ionoforesis. Un ion es un átomo que goza de energía eléctrica.
La aplicación de estos métodos mediante corriente galvánica es usada en medicina con el nombre de ionoforesis con fines tanto terapéuticos como de diagnóstico para detectar dolencias y problemas musculares. Se ha popularizado mucho su uso en el deporte, pero la realidad es que es una terapia válida para cualquier persona con alguna lesión en los tejidos blandos. Es usada principalmente durante procesos de recuperación, ya que la aplicación de iones para estimular los tejidos es altamente eficaz para aliviar dolores, pero sus beneficios van más allá y se presenta como un gran aliado cuando se necesita mejorar el flujo sanguíneo en una zona del cuerpo específica o para disminuir edemas y hematomas. Estimulación rusa, método COTS. Esta es una de las primeras formas de estimulación muscular con electricidad que se desarrollaron en la medicina moderna. Para ella se usan corrientes interferenciales de media frecuencia que en un principio buscaban mejorar el rendimiento y las capacidades físicas de los soldados soviéticos, pero con el paso del tiempo se descubrió que era mucho más útil en el campo de la fisioterapia y medicina de rehabilitación. Las corrientes de COTS son ideales para rehabilitar a pacientes con problemas motrices causados por un accidente cardiovascular ACV, deformidad articular o paraplegia, aunque no deja de ser una buena opción estética para tonificar abdomen y pierna. Corriente interferencial. Son un grupo de corrientes de media frecuencia, no tienen propiedades galvánicas y su frecuencia es ideal para tratar problemas musculares debido a que no generan daños ni efectos secundarios en la piel. Este tipo de terapia de estimulación eléctrica puede usarse tanto para acelerar procesos de recuperación como para conseguir un mejor rendimiento físico, aunque no hay pruebas claras que respalden esto último. Lo que sí existe es evidencia de que genera un efecto analgésico profundo y mejora considerablemente la cantidad de sangre que fluye en los tejidos blandos, lo que activa la regeneración celular y facilita la absorción de nutrientes para conseguir una recuperación rápida de lesiones musculares y articulares. Corriente galvánica de alto voltaje. Esta es una terapia en la que se utilizan corrientes de entre 150 y 500 voltios, según lo indique el especialista y según lo requiera el problema a tratar. Su frecuencia también suele ser variante entre los 0,1 a 200 Hz y sus pulsaciones son breves de no más de 200 microsegundos. Esta corriente se utiliza principalmente para procesos de recuperación de lesiones en músculos y articulaciones, ya que su uso de forma regular con fines estéticos es inviable y potencialmente contraproducente en la mayoría de las cosas. Por ello, con su aplicación se busca estimular la regeneración celular, aliviar el dolor y mejorar el flujo sanguíneo. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar la estimulación eléctrica muscular? Como verás, la estimulación eléctrica muscular puede ser aplicada de diversas formas y con diversos objetivos, pero siempre será útil ya que aporta una gran cantidad de beneficios. A continuación te presentamos los más importantes que debes tener en cuenta al aplicarla. Reduce la fatiga muscular. Al aplicarla de forma regular, conseguirás músculos más sanos que resistirán mejor el cansancio de tus entrenamientos y competencia. Mejora el riego sanguíneo. La estimulación constante aumentará la circulación de la sangre en los músculos y articulaciones en las que se aplique. Esto es esencial para tener músculos más sanos. Reduce el riesgo de lesionarse. Al tener músculos más sanos, podrás competir sin preocuparte de sufrir lesiones musculares como distensiones, contracturas o desgarros producto del cansancio y la fatiga. Alivia el dolor. En procesos de recuperación de lesiones es un aliado invaluable, ya que genera un alivio del dolor que facilita una recuperación más placentera para el paciente. Reduce el tiempo de recuperación. Puedes estar seguro de que el tiempo de recuperación para tu lesión se acortará de forma considerable si tu especialista incluye esta estimulación. Evita la formación de edemas. Las lesiones por contusiones o incluso aquellas que pasan por el quirófano tienden a generar edemas en la piel,
pues gracias a la EMS se pueden evitar casi por completo para evitar infecciones y otros problemas que alarguen tu recuperación. Estimula la curación de tejidos. Al aumentar el flujo sanguíneo, se consigue también que los tejidos blandos reciban más nutrientes y la electricidad activará el proceso de recuperación celular para sanar los tejidos musculares en el menor tiempo posible. Tonifica los músculos. Como has visto, algunas corrientes usan frecuencias e intensidades ideales para conseguir una activación muscular que, si bien no promete mejorar tu rendimiento ni conseguir hipertrofia para hacerlos crecer, es ideal para tonificarlos. No dudes en visitar fieldrecovery.com, donde podrás encontrar los mejores productos para la prevención y recuperación de lesiones, mejorar tu rendimiento deportivo y calidad de vida. Ya sabes, sin dolor, la vida es mucho mejor.